Ya estamos de vuelta en La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde la verdad es lo único que no se degenera. ¿Qué pasó? No, te agarraron como el Chavo del 8, no, Raúl. Es que estamos hablando sobre este tema, ¿no? Muy bien. Que es muy delicado. Bueno, muchas gracias. La mesa de los abogados, como todos los lunes, bueno, íbamos a continuar así, todos los lunes con la mesa de los abogados, hasta donde me aguanten Raúl Guillén y Rodolfo Montes de Oca. Y el tema es interesante, este tema, ¿no? El de la prisión preventiva oficiosa. Los gobernadores pues piden a la presidenta Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, pues que no lo dejen en el olvido aplicar. A ver, ¿de qué se trata todo esto? No sé quién quiera. Yo empiezo. Órale. Mira, yo creo que es muy importante iniciar con un tema muy sensible, ¿no? Que es la importancia de la libertad individual, ¿no? Nada más y nada menos estamos con un bien jurídico muy importante, el más importante después de la vida, ¿no? que es la libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el Estado o cómo le ha hecho el Estado para afectar este bien jurídico como es la libertad? Bueno, de una perspectiva histórica, y te lo voy a decir de una perspectiva totalmente comprobable, ¿no? Si nosotros analizamos el siglo XIX y el siglo XX y parte del siglo XXI, vamos a señalar, bueno, que la prisión preventiva en México es de toda la vida, ¿no? Es algo que se ha aplicado siempre y ha habido diferentes mecanismos para aplicar la prisión. Durante el siglo XIX, en el caudillismo, en el porfiriato, pues en la práctica las personas eran detenidas para ser investigadas. Lo voy a dejar hasta ahí por los tiempos, ¿no? En el siglo XX, con el presidencialismo, con la reforma, con la Constitución de 1917 se estableció que se iba a aplicar la prisión preventiva de manera automática, la prisión preventiva oficiosa, de manera automática bajo el sistema de la penalidad, es decir, el término medio perimétrico, que significa que la suma de la pena menor más la mayor entre dos, si rebasaba los más de 5 años, te quedabas en la cárcel de manera preventiva, de manera automática, y si no rebasaba, podías dar una caución. En la práctica, la gente pobre no tenía ni para la caución y se quedaba. Entonces, había una utilización y se acostumbró a la ciudadanía a que se aplicara a las personas la prisión mientras estaban siendo juzgadas. Y eso pasó prácticamente todo el siglo XX. Es lo que le llaman el sistema inquisitivo, ¿no? Prácticamente forma parte del sistema inquisitivo mixto. Luego viene la reforma de 2008, México no aguanta históricamente en términos políticos y en términos mediáticos, y en términos sociales, en términos culturales, el que no se aplique la prisión preventiva de manera automática. Chihuahua lo intentó, fue el único estado, salvo mis registros, o de los pocos estados, sino es que fue el único que dijo, no, aquí no vamos a aplicar prisión preventiva oficiosa, ni se va a aplicar la prisión preventiva automática. Estoy hablando de 2006, 2007. ¿Cuál es la diferencia entre oficiosa y automática? Bueno, básicamente es la misma, porque la prisión oficiosa es que si tú encuadras en el supuesto, te la aplico de manera automática, pues sin discusión. ¿Sí? Y el tema es que realmente México no soporta un sistema jurídico donde no se aplique la prisión preventiva, no sé si la palabra sea correcta, generalizada o de manera significativa. ¿Por qué? Porque es un tema cultural, es un tema histórico. Eso no es lo ideal. Ha llegado tanta la distorsión ahorita del sistema, está tanto la malformación, que estamos tan separados de lo ideal, de lo teóricamente correcto, que ahorita estamos en una situación dramática, ¿no? Donde, sinceramente te lo digo, no hay condiciones, y te lo digo lamentablemente como ciudadano, como especialista en el tema. Yo lo veo muy peligroso el tema de dejar abierto la posibilidad de que no se aplique la prisión preventiva de manera oficiosa, aunque eso es lo deseable, teóricamente hablando, idealistamente hablando. ¿Por qué? Porque el estado de descomposición, el índice de criminalidad o las características de criminalidad que tiene México son de locura, ¿no?
Entonces es un tema que sí es muy delicado, y yo quisiera dejarlo ahí el tema, ahí en la mesa, para que nuestro amigo Rodolfo dé su comentario. Rodolfo viene como quincena ahora, ¿no? Bien rayado, mira. Bien rayado. Malayón. Sí. Ojalá, Entonces, ojalá mi cartera entendiera lo mismo. ¿Estás de acuerdo, Rodolfo, con lo que expone acá Raúl Guillén? Lo que entiendo es como volver al sistema este nuevo, ya no tan nuevo, que por cierto, aquí a ustedes dos les tocó implementar el 2015, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal que pondera la presunción de inocencia, ¿no? Ese es el espíritu de este nuevo sistema. Entonces, según lo que escucho aquí de Raúl Guillén, es como que ahorita es conveniente volver a como estábamos con el sistema inquisitor. Si me permites... Te echo guante. Lo voy a explicar coloquialmente, sí, ya te dejo. Sí. Primero, antes era, te acusaban de un delito y bueno, te agarraban, te encerraban mientras averiguábamos y tú tenías que comprobar que eras inocente. Hoy es al revés. Para que te encierren, bueno, lo primero es la presunción de inocencia. Te tienen que comprobar que tú eres culpable para que te encierren. Hay ciertos delitos que, como comentaba Raúl, encuadran en los supuestos y pueden aplicarte la prisión preventiva oficiosa, como, bueno, si el juez considera que ahí existe el riesgo de fuga, tienes los medios para fugarte, pues mejor te van a meter a la cárcel preventivamente, ¿no? O si significas un peligro para la sociedad, ¿no? Esos son los que más o menos recuerdo, pero bueno, no soy abogado, ahí te lo dejo. Sí, Sí. Por ahí vas muy bien. Nomás para complementar tu último comentario en lo que es la prisión preventiva justificable. Okay. ¿Cuáles son los supuestos? Peligro de sustracción, peligro de obstaculización de desarrollo del procedimiento y riesgo para la víctima, testigos o la comunidad. Esos son tres. Y ya el mismo Código Nacional ahí te da algunos supuestos enunciativamente de cuáles pudieran encuadrar en eso. Eso nomás para complementar lo que acabas de decir, de manera exacta lo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales al respecto. Pero bueno, también un poquito de precisión en cuanto a lo que mencionabas hace un momento de la exposición aquí del doctor Raúl. Yo no creo que, no entendí que él dijera volver, sino más bien continuar con algo que ya existía, realmente con algún matiz mejorado. ¿Por qué? Porque también, como de alguna manera tú mencionabas hace un momento, el sistema penal acusatorio sí gira alrededor y tiene preponderancia sobre el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que la presunción de inocencia ya existía en el sistema tradicional también. Sin embargo, en nuestro concepto, el sistema acusatorio todavía permite que sea más garantizada esa presunción de inocencia por ciertas disposiciones que existen ahí, pues, ¿no? Eso primeramente. En segundo lugar, comentar también lo siguiente. Al iniciar este segmento de tu programa, referías que también esto tenía que ver con motivo de una carta, mencionabas, que enviada por los gobernadores de los estados a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese documento que le envían ellos es el que técnicamente los abogados le llamamos amicus curiae. Ese es un documento que en la práctica es recurrente, que se lleve a cabo cuando tú tienes algún litigio en un tribunal colegiado, en donde a lo mejor ya presentaste tus alegatos formales. De cualquier manera le llevas un memorándum que viene siendo ese amicus curiae, donde tú le das tu opinión sobre lo que consideras que debe de resolverse. Entonces, esto lo publican y a mí me pareció razonable lo que ellos exponen ahí en ese, vamos llamando, posicionamiento. Sin embargo, a nivel... Son todos los gobernadores, absolutamente, de todos los colores y todo. Y no hay... los 32. Las 32 entidades federativas, efectivamente, y junto con ellos, de acuerdo a lo que tengo entendido, hay el respaldo también de todos los fiscales generales de justicia de los estados. Y eso es significativo, porque pues ahí sí que, independientemente de ideologías u orígenes, todos estuvieron de acuerdo, y eso a mí me parece que no es casualidad. Y que tampoco creo yo que lo hayan suscrito porque les hayan dado una línea, fírmalo. Definitivamente, al estar suscribiéndolo todos, es porque previamente sus asesores, si es que ellos no son abogados especialistas en la materia, les dijeron que efectivamente era algo positivo, viable y procedente. Ahora bien,
a raíz de que surge esa publicación, yo di una ojeada en los medios de prensa nacional, y sí hay un embate de muchos columnistas y algunos, hay muchos abogados también, debo decirlo, que reprueban ese posicionamiento, ¿cómo les diré? La tendencia de ese posicionamiento. Dicen, entre otras cosas, y es lo que quiero abordar de la manera más breve posible aquí, que entre otras cosas no cumple con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos pues que el año pasado se dictaron 2 sentencias, unas que son Paxle Tecpile contra México y la otra García Rodríguez contra México, en donde se refiere sobre la prisión preventiva, inclusive se menciona en la primera, la de Paxle Tecpile, es más bien referida al sistema tradicional, al sistema inquisitorio. Sin embargo, como decía Raúl, como persiste la misma figura, bueno, pues también se considera que es aplicable al sistema acusatorio. Y entonces, las personas o las gentes que opinan a nivel nacional señalan, ¿cómo te diré? De una manera, incluso algunos escandalizados, así, que cómo es posible que no se esté cumpliendo con una sentencia emitida contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, hay un criterio emitido por un tribunal colegiado recientemente que me parece a mí muy razonable, en donde establece esas sentencias de la Corte Interamericana más bien van dirigidas para que el poder legislativo de nuestro país modifique las leyes, en este caso la Constitución a través del Congreso Constituyente, el 19 constitucional párrafo 2 y el Código Nacional de Procedimientos en todo caso, pues, ¿no? Y una vez que haga esa reforma, dice este tribunal colegiado, entonces nosotros teniendo ese soporte legal, entonces sí ya lo podremos aplicar. Pero no concibo, dice este tribunal colegiado, que directamente, sin que previamente se hagan esos ajustes legislativos, yo aplique de manera directa lo que dice la Corte Interamericana. Ahora bien, dicho en otras palabras, y esto ya es mi opinión muy particular y personal, cuando yo leí esas columnas refiriéndose a que cómo era posible que no se atendiera, no se cumpliera con esa sentencia de la Corte Interamericana, al leerlo yo decía, oye, parece como si nos lo estuviera mandando como dogma de fe ahí la Corte Interamericana, o como si fuera una deidad ahí, Dios que nos dijo, oye, así. Fíjate que analizando, por ejemplo, quiénes son los que integran la Corte Interamericana, pues son 7 jueces. Son 7 jueces en donde uno, pues de los países, vamos llamándole así, más desarrollados en materia jurídica, creo yo, en Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México y y la presidenta que es de Costa Rica. Entonces, ¿a qué voy con esto? El que es juez de la Corte Interamericana proveniente de México, que es doctor Ferrer MacGregor, pues tiene fama de jurista y de buen abogado, pero tampoco, pues no es García Ramírez en mi concepto, ni tampoco algunos otros, García Burgó Orihuela u otros que sí hemos tenido de un nivel elevadísimo. Y entonces, mi punto de vista es que esos 7 jueces, y tomando un poquito también lo que comentaba ahorita el doctor Guillén, en nuestro país tenemos nuestra propia problemática y el contexto actual de violencia. Entonces tenemos que tener nosotros nuestras propias medidas también y nuestro traje a la medida. Lo que está sucediendo ahorita en Ecuador o en Chile o en Argentina son situaciones muy diferentes. Y entonces, ¿cómo es posible que 7 jueces, en donde solamente uno es mexicano, incluso se abstiene él porque precisamente se excusa de conocer de esos asuntos porque en este caso el conflicto de interés por el conflicto de interés, efectivamente él no puede resolver? Entonces esos 6 jueces ajenos totalmente a nuestra cultura y a nuestro país, aunque son latinoamericanos, son los que finalmente pretenden aquí, esta gente que opina en México, que puedan meterle mano a nuestra Constitución. Y aquí también voy a hablar rápidamente también un poquito de historia, como lo decía ahorita el doctor Guillén. La Constitución de 1824, ¿de qué fue producto? De una gran pérdida de vidas durante nuestra guerra de independencia, precisamente para que en ese documento, en esa Constitución, se reflejaran esos reclamos de esos ciudadanos que en ese momento pues no tenían una nacionalidad, tal vez eran pues criollos, españoles, pero para que naciera México. Después en 1857
En la segunda constitución que tenemos, también hay una gran pérdida de vidas, conflictos, para que surgiera ese pacto social que tenemos. Y ahí por primera vez creo se habla de las garantías individuales, lo que son los derechos humanos, ¿no? El derecho de defensa en el siglo XX. Bueno, eso es eso. Y luego, para terminar con la idea, en 1917, pues sabemos nosotros, la Revolución Mexicana, las millones de vidas que cobró. ¿A qué voy con esto? Si todas esas personas, todos esos revolucionarios, todas esas personas que lucharon por esos ideales y para que se vieran reflejados en la Constitución, se vieran plasmados ahí en nuestra Carta Magna, supieran que iban a venir 6 jueces, de Argentina 1, de Colombia otro, de Chile otro, de Costa Rica otro, de Brasil otro, a decirnos cómo tenemos que tomar nuestras medidas para combatir a la delincuencia, pues obviamente que mejor dejaban las armas a un lado y no iban a pelear. Hay que tener muy en cuenta eso, que no, en mi concepto, sí podemos, aunque hay quienes tienen el criterio que son obligatorias, que la Convención de Viena, Pacta Sunt Servanda, que se tienen que cumplir. Yo honestamente se lo digo, en mi concepto, esos criterios que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden ser orientadores nada más, o bien siempre y cuando realmente sean concordantes con lo que establece nuestra Constitución. Si sus términos son para modificarla, cambiarla o eliminar figuras, como en este caso la prisión preventiva oficiosa, yo no estoy de acuerdo en que sean obligatorias o vinculatorias para el Estado mexicano, por lo que acabo de explicar. Si no, pues qué caso tiene esas luchas sociales que nos dieron nuestras constituciones, si va a venir ese tribunal de 6 personas extranjeras a modificárnoslas. Ahora, ya nomás por último, creo yo que es muy importante, sí, que se conserve la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Como llegó a suceder en Colombia. Porque si resulta que se va a debatir sobre la prisión preventiva justificada, y en ese caso el imputado es un delincuente de muy alto perfil, vamos pensando el Chapo Guzmán, el señor Mencho o el señor Zambada, y resulta que el Ministerio Público, pues ya sabrás, pobre, pues con los ingresos que tiene ahí de su empleo, no tiene una protección de escoltas, etcétera, y él es el que tiene que solicitarle la prisión preventiva justificada al juez para empezar. Y luego el juez es el que tiene que resolver si les va a imponer la prisión preventiva a esos personajes. ¿Qué sucedió en Colombia? Que llegó al tiempo que tuvieron que ser encapuchados porque lo que sí era automático y oficioso en aquel tiempo era que al siguiente día tronaban al juez, ¿no? Sí. Ejecutados. Entonces no lo podemos poner en este momento, en esas circunstancias de riesgo a nuestros jueces, tomando en cuenta, como decía ahorita el doctor Guillén, el contexto de violencia que está viviendo México. Se requiere, creo yo, de aplicar con más intensidad lo que se llama la doctrina del derecho penal del enemigo, y en mi concepto en ella va inserta la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, no para un catálogo tampoco tan amplio, pues no, pero sí en ciertos delitos, sobre todo cuando los encausados sean personas con esos perfiles, que sí permanezcan. Entonces, en resumen, yo por eso estoy de acuerdo, aunque a lo mejor con otros argumentos, pero sí con ese posicionamiento de los gobernadores, en especial de nuestro gobernador Durazo. Es decir, el crimen organizado ahí debería estar en ese o sea, en consideración la prisión preventiva oficiosa. Mira, lo que pasa es que estamos en una situación, lo voy a tener mucha cara emotiva, es una locura vivir en México, como decía mi hermano, vivir en México es un deporte extremo, porque bueno, los niveles de corrupción de los cuerpos policíacos, la incapacidad que se ha demostrado funcionalmente, la mala política pública que ha habido en materia de seguridad pública, y todos los escenarios parece que están en contra, y esta situación ahorita es extrema, que está fuera de control, provoca o hace necesaria medidas extremas, que no son ideales. Yo jamás voy a estar a favor de la prisión preventiva, jamás, pero en esta realidad, siendo estrictamente una perspectiva práctica, sí se ve muy difícil, se ve muy complicado dejar de aplicarla en este contexto, con estos niveles de corrupción, que la presión que tenían los jueces, los ministerios públicos, etcétera. Es más,
yo no sé si voy a hacer mal lo que te voy a comentar, pero te vi con Eliseo Beltrones o por ahí me llegó el run que lo estás asesorando ahí en ese tema, algo así, no sé si va por ahí el tema, ¿no? Rodolfo, sí, por ahí salió el tema de que lo tocaste ahí, el tema de la posibilidad de hacer una nueva ley relacionada con este escenario. Es dramático, te lo digo. Yo como ciudadano, como historiador, como abogado, te lo digo, en el contexto actual en el que nos encontramos, se requieren medidas extremas, medidas no idóneas, no ideales, académicamente reprobables inclusive, teóricamente reprobables, pero la realidad es la realidad, ¿no? Y yo sé que la ley sí es la ley, ¿sí? Tendríamos que nosotros buscar esquemas normativos que hagan frente a estos niveles de criminalidad desfasados, ¿no? Y creo que por ahí tú lo comentaste, no sé, por ahí comentaste algo, por ahí supe que estás platicando de esos temas, no lo sé, la verdad, creo que por ahí hay un tema relativo. Yo creo que sí amerita un nuevo análisis del marco legal, ¿no? Bueno, no sé si la regué. Dijiste un run ahí. No, pues digo, para evitar especulaciones o runrunes. No, lo que pasa es que el viernes pasado me invita el Eliseo Beltrones a desayunar un menudo en el mercado municipal. Entonces me dice, mira, se hubiera traído. Y ahí con Migdelina. Con Migdelina no sabe riquísimo, pero exquisito. ¿Con quién? Migdelina. Migdelina. ¿Cómo se llama el puesto? Es el que está en la entrada ahí. Te vas derechito. Acuérdate que el mercado municipal está ahorita remozándose, pero están en un lugar provisional, donde estaban las telas de don Ramón Sabaj. Ahí se fueron a reubicar mientras aquel. En el barrio le decíamos el viejo tiracalzones, ¿te acuerdas? y sale todo. Oye, estamos sacando a cobre la generación, oye, ¿no? Ya déjalo en paz, está más fuerte ustedes acá tirando el cañonazo. Por ejemplo, la Alexis a decir, ¿quién chingados era ese? ¿De qué están hablando? Sí, los del viejo Hermosillo. Bueno, no tan viejo, pues hay de los 80s. Por ahí, en los 80s era un personaje, pues, ¿no? Y se va toda la mercancía y venga, tiraba todo, pues, ¿no? Bueno, pues es el lugar con el que se puede identificar donde están actualmente los locatarios del mercado municipal. Y ahí estaba Migdelina. Ahí me invitó a comer un menudo el viernes y él precisamente preocupado por esta cuestión, esta situación a nivel nacional y también por la cuestión del debate sobre la prisión preventiva oficiosa, me dice él, y pues yo lo agradezco, ¿no? Me dice, oye, Rodolfo, quisiera ver si él, ideando y conociendo también lo que es la doctrina penal la doctrina del derecho penal del enemigo, que es reducir las garantías para los delincuentes de alto impacto, te voy a agradecer, me dice, si me pudieras ayudar preparándome una iniciativa con ese tema para presentar una ley que regule esa situación, para que podamos de manera más efectiva precisamente combatir a los delincuentes de alto impacto. Entonces yo le dije, no, pues con mucho gusto. Entonces, pues es lo que Verso me invitó y estoy ahorita trabajando con ese tema y es de la primera filtrados ahí. Me dijo que sería de las primeras iniciativas que él presentaría. Pero bueno, abundando un poco sobre este punto, también. Si usted y ni modo, pues voy a parecer muy, no sé, crítico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí, yo en ocasiones utilizo los párrafos de sus sentencias para sustentar algunos de mis argumentos ahí en litigio. Sin embargo, ustedes probablemente saben que Estados Unidos no les hace caso. O sea, para ellos no son en lo absoluto, para nada vinculatorias, como si no existieran. A pesar de que es una institución dependiente de la Organización Estatal, de la OEA, de Estados Americanos, pero los Estados Unidos no. ¿Y qué sucede en Estados Unidos para que lo tengamos como una muestra, pues, ¿no? De que se tienen que tomar medidas para poder combatir, medidas draconianas en un momento dado, para combatir a los delincuentes y que eso se prevea en las leyes. ¿Cómo hacen allá, por ejemplo, cuando en su momento ordenan la extradición del Chapo Guzmán, por ejemplo? O cuando van a ejecutar sobre todo órdenes de aprehensión contra delincuentes de alto perfil o de alto impacto. Ustedes muy probablemente ya han escuchado sobre lo que es el gran jurado. Es que el gran jurado decidió en Estados Unidos. ¿Y qué es el gran jurado? Es un grupo de ciudadanos anónimos que ellos primeramente tienen que, el agente del Ministerio Público o fiscal en este caso, tiene que acudir ante ellos, plantearles el tema, exponer sus datos de prueba, sus indicios
y el hecho señalado como delito por la ley, en este caso pues por lo general son el tráfico de estupefacientes, y si ellos consideran que sí hay elementos suficientes para que se conceda una orden de aprehensión, entonces la conceden. Y la conceden, entonces ya la fiscalía va y la ejecuta en un momento dado, pero con ese respaldo. Y ya no se podrá decir que fue por instrucciones o indicaciones de la gente del Ministerio Público, sino ya de un cuerpo colegiado, que además son anónimos, y entonces ya no hay un blanco específico. Entonces, es otra manera de atender ese tipo de situaciones. Yo creo que aquí eso lo resolveríamos dejando la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, sobre todo destinado a esos delincuentes, inclusive no nomás delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada tiene un problema, que esa es otra cosa también que quisiera compartir. Como decía creo que Einstein, pues si seguimos haciendo lo mismo, vamos allá. Sería una locura esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Definición de locura, decía, es haciendo lo mismo, esperar resultados diferentes. Y entonces, ahorita tenemos la ley federal contra la delincuencia organizada, que ya tiene unos 20 años de vigencia. Pues la realidad es que por su terminología, en cuanto a que tienen que ser 3 o más los que participan, jerarquía tiene que haber, que sea recurrente la comisión del delito, etcétera, es bastante complicado actualizarlo, y por eso luego sucede que los asuntos se les caen. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un ordenamiento jurídico novedoso, volviendo a lo mismo, algo nuevo que sea adecuado a la situación, al contexto de violencia y de delincuencia que existe actualmente en nuestro país. Y ahí pues yo he pensado que inclusive hasta el nombre le pudiera dar Ley Nacional de Combate a los delincuentes de alto impacto. O sea, Ley Nacional de Combate a los delincuentes de alto impacto, y ahí sí ya contemplar la prisión preventiva oficiosa para quienes se encuadren en las conductas que se establezcan ahí como reprochables, y también las garantías que se les van a reducir a ellos por tratarse de ese tipo de delitos. Pero bueno, ese es en términos generales mi punto de vista. Muy bien, conclusiones, Raúl Guillén. Es un cáncer la prisión preventiva en México, es un cáncer que llegó a tal grado que ha provocado una situación dramática en el país, y que lamentablemente no hay condiciones para erradicarlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, las medidas, las quimios que les vamos a meter ahí no han funcionado. Hay que buscar otro tratamiento para combatir la criminalidad. Yo entiendo, y lo digo y lo sostengo yo como académico, desde luego estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo estoy por la idea de que se discuta de manera caso generalizada, supongo, ¿no? Eso es lo ideal. No, en cualquier caso. En cualquier caso. Eso sería lo ideal si estuviéramos en el mundo ideal. Pero el problema es que estamos en un mundo extremadamente en una situación criminal totalmente descompuesta, totalmente descontrolada, en un escenario que no hay condiciones mínimas para pensar en la viabilidad de seguir lo ideal. Porque hacer lo ideal sería hacer demasiados cambios, ser eficiente en el combate a la corrupción, que no lo tenemos, garantizar la seguridad de los ministerios públicos y los jueces, que no lo tenemos. Existen muchas condiciones que no hacen viable implementar un ordenamiento jurídico donde hagamos un lado la prisión preventiva oficiosa. Estoy en contra. No es lo deseable, no es lo ideal, teóricamente es inaceptable. Pero la realidad es que nos matan a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros parientes, a nuestros amigos en la esquina. Esto ya está totalmente descontrolado. Y sí se requiere hacer un análisis minucioso, muy cuidadoso, de un nuevo ordenamiento. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, creo, si no mal recuerdo, es del 94 o del 96. De hecho, un amigo mío, Israel Alvarado, tiene un libro que la comenta, y me acuerdo muy bien de ese detalle, que no funcionaba en la práctica. Realmente no ha funcionado, y tan no ha funcionado, pues que esta es la realidad, ¿no? Sí urge un nuevo análisis, ¿por qué no? Un nuevo ordenamiento jurídico que permita que sea más funcional el combate a la delincuencia, a la delincuencia organizada o a la delincuencia de alto impacto, en delitos de alto impacto. Tenemos que hacer algo, y creo que una reforma legal bien hecha, bien cuidada, ayudaría mucho, ¿no?
Bueno, dice, Ramón Córdoba pregunta a Rodolfo Montes de Oca que sí, ¿cómo le haces para llevarte bien con Alfonso Durazo, el gobernador, y Mario Fabio Beltrones? Fíjate que no es el nuevo Ricardo Mazón, entonces, ¿no? ¿Dónde? El nuevo Ricardo Mazón, No, porque no. Ricardo Mazón la llevaba bien. con Bursi. Es compadre también de Eduardo. De los dos. Fíjate, de los dos. O sea, sí, sé que de Beltrones, pero. Oye, pues. cuando te digo que no, porque te estás equivocando como por unos $20 millones. Bueno, pues bueno. No, Yo digo en las artes de la relación pública, ¿no? No, y fíjate que no es relaciones públicas, sino ha sido el destino. Sí, no es la primera vez que me lo preguntan, y desde hace mucho tiempo, unas entrevistas, ya le decía, no, yo tengo el privilegio de que con los dos tengo una excelente relación. Y a los dos los admiro y los reconozco principalmente porque son producto de la cultura del esfuerzo los dos. Vienen de cunas humildes y no se les puede regatear a ninguno de los dos cómo han ido escalando peldaño a peldaño sus carreras y que nadie les ha regalado nada. Entonces, yo los admiro mucho a los dos y bueno, pues en lo que puedo yo a los dos, pues colaboro en lo que puedo, ¿no? Y sobre todo porque les tengo simpatía, pero además y principalmente admiración. Entonces, eso es, nada más. Y además hay una cosa, yo no creo tampoco en ese pensamiento de que si no estás conmigo estás contra mí, o si aquella persona No, sí. eres amigo de él, ya eres mi enemigo. No, Así de es. ninguna manera. Sí, la vida no es blanco y negro, ¿no? Así Dice Elizabeth Valenzuela, leyes para delincuentes de alto impacto y para los que tienen dinero en Andorra, pregunta Elizabeth Valenzuela. Bueno, aquí yo creo haciendo menciona ahí indirectamente, no, precisamente a Mario Fabio Beltrones por esa la investigación. Déjame aprovechar la recta, es como si dijera ahí para los hijos del presidente. Sí. Y, Sí, pues. a los de Es para todos, es para todos, que la ley es para todos. Los va a alcanzar, dice así Y Elizabeth Valenzuela. si me permites con esto de Andorra, me parece que es un tema, vamos llamándole muy manoseado, en donde la realidad es que se habla de lo que se escucha, pero yo nunca he visto en alguna publicación que aparezca el expediente en sí, las constancias, los documentos. No deja de ser un comentario, un rumor al aire ahí que a mí me parece muy falto de seriedad de quienes luego afirman así categóricamente que hay muchas de diferentes hipótesis, dicen, o versiones, pues, ¿no? De cómo es ese supuesto procedimiento, que en mi concepto, como le digo, pues hasta que yo no vea realmente una constancia fehaciente de que existe un procedimiento, yo voy a negar su existencia. Bueno, Saguaro Times aquí sigue insistiendo, dice Aarón Tapia, ex militante del PRI y gran periodista. Ya lo descubrieron. Lo chequé en la plataforma Oye, nacional. si el presidente era del PRI. Para empezar, eso ni viene. Está loco este cabrón. pero si el Jamás he sido militante. Si el presidente era del PRI, Sí. pues, Pero, ¿por qué no? Pero yo te voy a decir una cosa. A menos de que sea otro Aarón Tapia, pero pues yo no. Tapia Flores no. Pero yo te voy a decir una cosa, hay que agradecerle que esté viendo y escuchando el programa. Sí. Sí, Sí, claro, no, totalmente. claro, aquí- Aunque aquí es totalmente- Aunque aquí quiere estamos chingar la de acuerdo. borrega, pero no, es más, sí, No, está no, bien, está y se bien, trata de está eso. bien. Está bien, está suave. No, pero fíjate qué bueno que tocan el tema ellos, porque precisamente ¿Quiénes ellos? ¿De qué? la gente Ah, que te ok. está mandando mensajes, que nos están escuchando muy amablemente, es eso, los medios generan información sin sustento, en todos los ámbitos, ¿no? Así como yo te puedo decir, oye, Loret de Mola se pasa, cuando transmite esos comentarios que hace de los hijos del presidente, pues que ponga la denuncia formal, ¿no? Y que sea por las vías legales que se No, proceda. pero que un periodista haga. No ya me está refiero, como- bueno, ya lo Sí, sé. porque A ver, ya, cuando un periodista más bien que presenta... lo sustenta el periodista, Bueno, ¿no? pues la verdad es que presenta documentos ahí que uno dice, bueno, hay que revisarlos, ¿no? Ahí hasta de oficio el fiscal debería de iniciar las investigaciones. Aquí el punto es mira, que tiene que ver con esto. Nosotros somos rehenes de lo que nos informan también, pues. Ah, O sea, sí. entonces, bueno, nos dicen eso, y bueno, pues quién sabe si sea verdad o quién sabe hasta dónde. Hemos llegado a tal grado los ciudadanos de estar expuestos a tanta información matizada o llevada a cierto rumbo que somos manipulados, sinceramente. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? Nomás que, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros como abogados, tú como jurista, y creo que sí estoy seguro que así lo haces,
siempre tenemos que ser escépticos y cuidadosos, porque sí puedo entender que la gente que no es abogado, jurista, lo que se publica, pues de inmediato luego lo da como si fuera una realidad o una verdad, pero nosotros que nos enseñan, y así debe ser nuestra profesión, que solamente lo que esté en un expediente y en un procedimiento podemos nosotros dar nuestra opinión al respecto, pues sería muy irresponsable que ya afirmáramos como certero o verídica esa información, que hay difícil. Sí, claro, si uno se descuida y empiezas a leer y leer y leer, pues puedes ahí creer lo que se dice ahí, pero tenemos que estar muy conscientes, por lo menos nosotros como profesionales del derecho, para ser muy escépticos en todo ese tipo de publicaciones que se hacen. Dice Estela Mar aquí, y ya no es Andorra, es Islas Vírgenes Británicas, documentado por el geopolítico Alfredo Jalife. Híjole, bueno, Alfredo Jalife también, incluso ya vieron, estuvo en problemas, precisamente Tatiana Cloutier, ¿no? Le puso ahí una denuncia por difamación. Pues de hecho lo tuvieron, creo, un momento. Documentado, Estela, pues digo, también que enseñe los documentos, porque yo he escuchado mucho al doctor Alfredo Jalife, pues decir, pero nunca enseña ningún documento de nada. En fin, bueno, y no es que esté defendiendo yo a Melofago Beltrón, ese no se va a confundir, aquí sí hay. Luego podríamos hablar de eso, porque sería interesante, Rodolfo, digo, yo sé que ustedes tienen, y lo que has de decir, su admiración, todo, y muy respetable, nada más que yo sí estoy en la otra parte. Sería interesante que te pidieran una asesoría para crear una ley también antimoches de esas gestiones que se hacían. No estoy refiriéndome solamente a él, las gestiones que se hacían como diputados antes de que el presidente quitara todo eso, precisamente para las gestiones esas, para bajar recursos, ¿no? Y que se creó ahí una industria espantosa del moche. Eso sí está muy documentado en muchas partes, de muchos. Ahí sería algo interesante, pero si quieren luego hablamos de. Pues mira. De no, mira, es que la Alexis ya se quiere ir. Lo que pasa es que Rodolfo tiene razón. O sea, realmente como abogado nosotros, lo que diga los medios de comunicación, y lo que diga la gente, siendo objetivos, pues es irrelevante, porque si no hay un procedimiento, un proceso donde haya un debido proceso, donde se cuiden como pruebas, eso y nada, legalmente hablando, es lo mismo. Entonces no estés chingando luego con los hijos del presidente. No, pero te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, no pasa nada. Es que, estoy jugando. No, es que tiene razón. Ese fue ya de. No, es que tiene razón. Es que tiene razón. Yo de vacilar te lo dije, ¿no? Pero es lo que te digo, es que somos rehenes. También sabemos, y sería bueno ya para una próxima mesa, porque ya nos tenemos que ir, pero sería bueno también un análisis sobre esto, sobre lo que es la ley, como como dice el presidente, como no dijo, más bien, la ley es la ley, y lo que es también nuestro sistema político y nuestro sistema de justicia, que están podridos y que sabemos por qué muchos, a final de cuentas, no se les investiga, no pasa nada, hay infinidad de casos, ¿no? Entonces sería muy interesante hacer un análisis sobre eso. Déjame cerrar esto con 30 segundos. El problema de esto es que tenemos una bonita pierna y ahorita está drenada, pues. Y lo ideal es rescatar la pierna, ¿verdad? En el tema de la prisión preventiva. Lo ideal es rescatar la pierna, pero está tan mal ya que la tenemos que amputar. Así estamos ahorita, pues lo ideal era rescatar la pierna. Pero ahorita está tan mal el problema que tenemos que tomar decisiones extremas, y la prisión preventiva oficiosa es una herramienta que se ha convertido hasta de política criminal en términos reales, ¿no? O sea, es una locura. La descomposición en la que estamos ahorita te genera tomar decisiones que no son ideales y que no deben de ser, pero ya está el tema ahí. Nomás si me permites un último comentario. Ahorita pues por un poquito de equilibrio, pues, ¿no? Y por lo que decía Raúl ahí de ser muy objetivos. Como él comentaba ahorita de los hijos del presidente, yo no que haga una defensa a ultranza del presidente, ni del gobernador, ni del licenciado Beltrones, sino que cuando yo concuerdo con esas situaciones, pues obviamente que las defiendo y tiene que ser también mi convicción. Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionabas de los moches, que se menciona, para mí también es una situación que me pareciera una leyenda urbana, para mí. Como abogado. Como abogado, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues se dice documentado, pero yo no he visto, como decía ahorita Raúl, algún procedimiento, algún documento específico donde aparezca fehacientemente que se cometió una conducta indebida. Eso es lo que
les proponía pues en una mesa analizar todo ese tipo, ¿por qué muchas cosas no llegan a judicializarse? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no se aplica la ley como debería? Que está lleno en nuestro país de esto. Y lo hablo en muchas... Por en política muchos, y por corrupción. Exacto, sí, de ahí viene todo, ¿no? Hay muchos casos, no solamente lo estoy centralizando en un solo personaje, esto de los diputados locales aquí también, los federales, todos. Oye, por favor. No, y para bajar recursos. Y hay audios, mira, hay asuntos donde hay audios y hay grabaciones. ¿Sabes que qué no sí pasa está nada? muy bien documentado? Por ejemplo, muy bien para mí. La estafa legislativa. Por ejemplo, eso es una ¿cómo te diré? Y que hay un trabajo, observaciones, una pues, de investigación. sí. Eso sí está documentado. Y yo no te pudiera decir aquí, oye, ese de la estafa legislativa es una leyenda urbana. No, pues se ha visto, está documentado con mucha claridad por ti. Entonces, en ese aspecto, claro, yo digo, pues tiene toda la razón. Pero hay otros que sí me parece, por ejemplo, lo que mencionabas de los hijos del presidente, a mí me parece también que no está eso soportado documentalmente en este momento. Legalmente no existe un procedimiento, pues. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, nos extendimos, pero valía la pena, ¿no? Se puso, la mesa se empezó a poner cada vez más caliente. Lo es que vamos a empezar a calentar la mesa cada vez. Eso es todo. No, muchas gracias, Raúl Guillén y Rodolfo Montedoscar. La verdad es que les agradezco en primera por los aportes de ese nivel tan alto que ustedes tienen en cuestión jurídica, y luego la apertura, pues no, sin enojarse, aquí claro, estar, y podemos tener diferencias, pero bueno, pues aquí se platican y todo, ¿no? Y si no, ahí nos ahorita no, el Rudy no, porque el Rudy no porque entrena taekwondo, ¿no? Ahí sí sería abuso. Sí. Por el segundo dan. Está bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Gracias.